estás? Bienvenidos a un encuentro más. Vamos a meditar en la palabra del Señor, lo que Dios estuvo hablando a mi corazón para que te cuente, te comente sobre algo que tiene que ver de el comportamiento de las personas en el diario andar, en tu contexto, en el lugar donde estamos. Y quiero que hagas el ejercicio de pensar de cómo se comportan las personas desde este punto de vista. Pensá en tu trabajo, pensá en tu escuela, en tu lugar de estudio, cómo se manejan las personas. Y vas a ver que todos tienen una característica similar, que es que para buscar cosas, para lograr un ascenso, una promoción, para lograr un reconocimiento, siempre están pisoteando al otro. Es, es como que el otro no importa, solamente importo yo y el que está al lado no me importa, lo voy a pisotear, voy a sacar ventajas, no veo a los que están alrededor. Los que están alrededor son competidores y yo les voy a pisar la cabeza y voy a lograr mis objetivos a costa de ver cómo el otro pierde, cómo el otro es pisoteado, cómo puedo sacar ventaja sobre el otro. Y es un patrón, una característica que en todo lugar lo podemos ver. Esto es así, y seguramente si estás escuchando ahora del otro lado, te vendrá una persona a la mente, un ejemplo, un nombre específico de un compañero, de alguien, y espero que no seas vos esa persona. Así que te invito a que reflexionemos sobre esto mirando un texto que está en la palabra del Señor, y es algo que dice Jesucristo en Mateo 20, del versículo 25 al 28. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que si querés seguir esta lectura, te invito. Mateo 20, del 25 al 28, dice lo siguiente. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre, hablando Jesús de él mismo, ¿no? Quiso decir, ni yo mismo vine para que me sirvan. Eso dijo Jesús, sino que vine para servir a otros, para dar mi vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo 20, 25 al 28, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Y ahora vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Dios y vamos a poner en las manos de Dios esto que vamos a meditar en el día de hoy. Oremos. Padre, gracias porque podemos meditar en tu palabra y podemos profundizar de manera inteligente, con sabiduría, para poder siempre capacitarnos y siempre poder eh, ser provistos por todo lo que tú tienes para nosotros en cada momento. Capacita nuestros oídos físicos y espirituales para entender todas tus verdades y poder traducirlo en formas concretas, en acciones concretas en nuestra vida personal. Gracias, Padre, por todo lo que haces, que podamos recibir grandes tesoros de tu palabra para tener una vida más parecida a lo que tú quieres que tengamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Leamos un poco el versículo 25, presten atención a este versículo, miren lo que está diciendo, y antes les comento lo que está pasando acá, ¿no? Los discípulos de Jesús comenzaron a discutir una tontería, se pusieron a discutir un tema que venía de antes, y tenía que ver con que quién era el mejor de ellos.
o quién era el primero, o quién era el superior a los demás. Y Jesús, sin vueltas, les responde que esa actitud es típica del mundo en que vivimos, pero que no tiene nada que ver con la forma en que debemos comportarnos nosotros como hijos de Dios. Es interesante cómo Jesús describe, ¿no?, la característica en este versículo 25 y la forma de proceder de las personas de este mundo, comenzando por los gobernantes y después demostrando que los mismos discípulos tenían que evitar estas formas. La frase de Jesús es bien precisa, dice: entre ustedes no tiene que ser así, no debe ser así, lo cual nos muestra que los discípulos también estaban expuestos a este mismo virus, a estas mismas características de los gobernantes, de los funcionarios, de las potestades de esta tierra, lo cual nos habla de la actividad espiritual del pecado que define, ¿no?, a las sociedades y a la humanidad y que nos puede afectar a nosotros mismos. Por eso, cuando Jesús dice, entre ustedes no tiene que ser así, está diciendo que a todos nos puede tocar y estamos afectados todos de la misma manera. De hecho, los discípulos estaban teniendo ese comportamiento porque querían ser vistos, querían estar por sobre el otro. Y podemos leer que habían comenzado toda una discusión como cualquier otra discusión que podemos nosotros escuchar a un niño en la puerta de cualquier colegio, en cualquier lugar de donde estás. No, no es una discusión rara o extraña, todos la vivimos diariamente. Y como si fuera poco, la mamá de uno de ellos estaba ahí echando leña al fuego, ¿no? La mamá estaba ahí queriendo también meter un poco de leña a este asunto. Y esto está en la Biblia, ¿eh? No estoy diciendo otra cosa que no esté en la palabra del Señor, lo pueden leer en Mateo 20, desde el versículo 20 al 28, dentro de este relato está todo esto que les estoy contando, ¿no? Como si fuera de la vida misma, de tu vida, de mi vida, son cosas que sucedían en el tiempo de Jesucristo y ahora mismo nos sucede, por el cual tenemos que estar atentos y alertas a todo lo que el Señor tiene para decirnos. Jesús, en definitiva, lo que les dijo fue: entre ustedes no debe ser así. Resistan. Les estaba diciendo: resistan. Hay una resistencia que tienen que ustedes oponerse a todas estas cuestiones, porque el modelo de vida del reino de los cielos es totalmente distinto, y con sus acciones ustedes tienen que decidir, les dijo Jesús a sus discípulos. Y con nuestras acciones, vos que me estás escuchando y yo, todos tenemos que decidir. Saltamos a un personaje que es Samuel. Samuel era un profeta de Dios. ¿Y por qué saltamos a este personaje? Es porque 1000 años antes que Jesús dijera estas palabras que les estoy diciendo y que acabamos de leer, el profeta Samuel dijo algo parecido de parte de Dios. Y les cuento un poco la historia y el contexto para que podamos entender. En aquel tiempo, 1000 años antes de que Jesús dijera estas palabras, el pueblo de Dios, Israel, no tenía rey, sino que eran guiados directamente por Dios. Y los profetas eran los encargados de transmitir todo lo que Dios quería, y les transmitían los profetas de parte de Dios al pueblo. Uno de estos profetas en este tiempo era Samuel. Y en este caso, Samuel era el intermediario entre el pueblo y Dios. Intermediaba, y ahí estaba
Samuel. Era ese intermediario donde transmitía lo que Dios tenía que decirles, y eran gobernados todo el pueblo directamente por Dios a través de la palabra del profeta Samuel. Dios los guiaba por medio de los profetas. Y, pero, digamos, pero significa, es un adversativo, ¿no? Pero los mayores del pueblo, los delegados del pueblo, los representantes, fueron hasta el profeta Samuel pidiéndole un rey, como todas las demás naciones. Ellos ya eran guiados por Dios, pero aún así querían tener un rey porque no lo tenían. No lo tenían como las demás naciones, el único rey era Dios sobre ellos. Pero ellos querían tener un rey como las demás naciones vecinas. Y con este pedido, sencillamente, estaban rechazando a Dios como rey. No querían que Dios los gobierne. Esto lo podemos leer, todo este relato, en Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Dios dijo: me están dejando ir para servir a otros dioses. Me están dejando ir, me están dejando para servir a otros dioses. Esto está en el versículo 8, Primera de Samuel 8, 8. Dice la palabra del Señor: dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Samuel, de parte de Dios, les explica al pueblo, ¿no? ¿Qué iba a pasar si ellos iban a tener un rey como las demás naciones? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que este rey les haría? ¿Y cómo se iba a comportar si tuvieran un rey como las demás naciones? Y podemos leer en la Biblia, en el capítulo 8 de Samuel, las características que el rey iba a tener. Y dijo: este rey les va a quitar a sus hijos para hacerlos soldados, llevarlos a la guerra, matarlos en la guerra, va a tomar a sus hijos para someterlos, para servirlo egoístamente. Este rey, si lo tuvieran, los va a hacer trabajar, va a tomarlos a ustedes, va a tomar a sus hijos, los va a hacer trabajar en los campos para provecho propio del rey, a sus hijas las va a hacer trabajar, las va a hacer cocineras, panaderas personales, les va a quitar sus tierras, les va a sacar los viñedos, todo lo que cultivaron, les va a sacar a ustedes y a todo el pueblo, les va a quitar a todos parte de lo que tienen, les va a sacar los animales, les va a exigir de todo, los va a hacer trabajar para él. Y ese día se van a lamentar, pero Dios no les va a responder. Eso les dijo el profeta Samuel de parte de Dios al pueblo para que sepan qué es lo que estaban pidiendo, qué es lo que iba a ser un rey si tenían un rey como las demás naciones. Y el tema es que cuando hay un rey que te gobierna, que no es el rey Jesucristo, ese rey te va a sacar todo, a vos, a mí y a cualquiera. Si tenés un rey que te gobierna y ese rey no es Jesucristo, ese rey te va a sacar todo y te va a dejar sin nada. Y el pueblo escuchó todo esto, pero dijo: igual queremos un rey, queremos otro rey que no sea Dios. El pueblo dijo con esto: preferimos cualquier rey antes que a Dios. El pueblo dijo: decidimos que nos gobiernen los demás, pero no queremos que nos gobierne Dios, y así fue. Dios les otorgó esta petición y los dejó en manos de sus propios deseos y tuvieron un rey que no era Dios. Y esto es triste, es grave, ¿no? Pero de la misma manera Jesús les había dicho a sus discípulos. Así como Jesús le dijo a sus discípulos cómo se comportan los gobernantes y los reyes, así Jesús les dijo, así Dios les dijo al pueblo por medio del profeta Samuel. Las mismas características
que es que el sistema perverso del poder en esta tierra se trata de someter y dominar al otro con violencia, pisotear al que está al lado, que no te importe nada con tal de obtener un beneficio personal, un deseo propio, que no es un deseo de Dios. Y este mundo tiene una particularidad, esta particularidad, que todos ejercen poder, todos quieren someter al otro, todos buscan trepar, hundiendo y destruyendo al de al lado. Es la ley del más fuerte, el pez más grande tiene que comerse al más pequeño. Y esto que digo, que lo dijo Jesús, que dio cuenta Jesús, que lo dijo el profeta, como veíamos, no es nada extraño para nosotros porque lo podemos ver como una particularidad y una característica de la sociedad y de la cultura en que vivimos. Pero entre nosotros no debe ser así, dijo Jesús. Entre nosotros no debe ser así. Tenemos que decidir, tenemos que decidir. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué van a decidir? ¿Qué van a hacer ustedes? Es una pregunta para sus discípulos, es una pregunta que la tomamos para nosotros hoy, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Entre nosotros, no debe ser así. Dejen de comportarse de esa manera. ¿De qué lado están? ¿Qué reino es el que te va a identificar? ¿Qué reino los va a identificar? Jesús dijo, yo vine para servir. ¿Y ustedes qué van a hacer? Por lo visto, bueno, los discípulos decidieron por Jesús, porque después sabemos que lo siguieron hasta el fin. Pero en el caso del pueblo de Dios, en el otro ejemplo, cuando el profeta Samuel los confrontó, cuando ellos pidieron rey, decidieron lo contrario. Decidieron que no querían que Dios los gobierne. Pero por otro lado, y lo más doloroso, es que prefirieron ser sometidos por un tirano de acuerdo al sistema de la tierra y del contexto y de la cultura en que vivimos. Ellos prefirieron ser sometidos por un tirano. Y estos son dos reinos, ¿no? Dos reinos con reglas totalmente opuestas. Y es llamativo la oposición total, de hecho es todo oposición, no concuerda una cosa con la otra. Son dos reinos con reglas totalmente diferentes, opuestas, contrapuestas, antagónicas, y no tienen absolutamente nada igual. En un reino someten a todos. Es la ley del más fuerte y del poder pisoteando al otro. Hay tiranía, todos quieren dominar a todos. Pero en el otro reino tomamos la decisión de servir. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Someter al otro versus decidir servir. Lo cual la diferencia es muy notable, ¿no? Y otra diferencia es la siguiente. Antes dijimos que cuando un rey que te gobierna, si hay un rey que te gobierna y ese rey no es el rey Jesucristo, ese rey te va a sacar todo, te va a dejar sin nada, te va a querer controlar y te va a controlar. Pero si tu rey es Jesucristo, vos vas a tener el poder de resistir y no ser dominado por todo lo malo. Es decir, vas a tener el poder de hijo. Dice la palabra del Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y este es el título que le da al mensaje de hoy, ¿no? El poder de hijo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Entre un rey, que no es Jesucristo, donde vas a ser sometido, ese rey te va a sacar todo, el sistema de este mundo te va a controlar y te va a dejar sin nada. Pero por el otro lado, tenés el rey, que es Jesucristo, si lo tenés a él como tu rey y señor, vos vas a tener el poder de resistir y no ser dominado por todo lo malo, es decir, vas a tener el poder de hijo. Y a este punto, a este momento del mensaje, podemos decir que no podés cometer la tontería de preferir cualquier rey antes que a Dios, de decidir que te gobiernen los demás antes que te gobierne Dios. Dice Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de hijos, les dio la potestad, les dio la identidad, les dio la autoridad, les dio el derecho, la potencia de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son renacidos de Dios, una nueva naturaleza, una nueva identidad, el poder de hijos. Y acá dice, si analizamos, vemos que los que reciben a Jesús y creen en su nombre, reciben y creen, Dios mismo decide darles el poder de hijo. Y este es un derecho e identidad que solamente nos puede dar aquel que tiene el poder por sobre todo. Nosotros podemos tener el poder de hijo porque tenemos aquel como padre que tiene poder de todo, si no, nos podríamos tener esa identidad, esa capacidad, esa fuerza, ese lugar de autoridad y derecho. No podríamos. Y Jesús dijo en Mateo 28, 18, todo poder me es dado, todo poder me es dado, en el cielo y en la tierra. Y otro texto que también que habla, ¿no?, del poder de Dios es Colosenses 2:15, que dice que Él despojó a los principados y a las potestades, y a todo poder, los despojó, a todos los poderosos, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otro texto que está en Juan 17, capítulo 17, versículo 1 y 2, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hablando Jesús de él, ¿no? Hablando con el Padre de él mismo. Y dice, como le has dado potestad a tu Hijo, o sea, como me has dado potestad a mí como Hijo, Jesucristo está hablando, ¿no?, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Jesús lo que está diciendo acá, le está hablando al Padre y le está diciendo a Dios, me has dado poder, Dios, dice Jesucristo su Hijo, sobre la tierra. Y a todos los que están conmigo, yo les doy también el poder de la vida eterna. Es decir, Jesús tiene todo el poder. Y a sus hijos les da la potencia de la heredad, el poder de hijos, la identidad para resistir todo ataque, la posibilidad de tener vida eterna. Para eso es el poder de hijos, para resistir todo ataque, para tener vida eterna, para a través de toda dificultad poder permanecer firmes, resistiendo como hijos de Dios, para que nada te domine, para que nada te controle, para que todo este sistema del mundo que nos rodea y lo que te promete no te pueda controlar. Dice la palabra de Dios que no existe ninguna potestad
y ningún poder que nos pueda separar del amor de Dios. Sin embargo, algunos deciden dejar al Rey Jesucristo y piden por otro rey como las demás naciones, como los demás, y deciden que los gobierne cualquier tirano antes que a Dios. Por eso podemos ver muchas personas, incluso muchos que dicen que son cristianos, siendo tiranizados por el tirano de la soledad, esclavizados por la angustia, dominados por la depresión, oprimidos por el desconsuelo, sometidos cruelmente por las preocupaciones y por el profundo dolor que les genera el rey de la desesperanza, el tirano del sufrimiento profundo. Y los reyes de este mundo son muy demandantes. Por eso debemos elegir por Jesucristo. La tiranía del mundo es terrible. Hay un rey que se llama odio, que te puede consumir hasta destruirte. Hay un rey que se llama falta de perdón, que puede aniquilarte hasta los huesos. Está el rey lujuria, que puede llevarte directamente a la muerte, sin ninguna estación de por medio, te va a llevar a la estación final de la muerte. El problema justamente comienza cuando elegimos, queremos y decidimos que nos gobierne otro rey que no es Jesucristo. La decisión de querer que nos gobierne, que no nos gobierne Dios, la decisión, porque es una decisión, ¿no? También de no querer que nos gobierne Dios, que no nos gobierne Dios, es un problema de la humanidad, de querer ser como los demás, de querer hacer y deshacer como hacen las demás naciones, de querer y anhelar lo que tiene, decide y hace nuestro vecino, de querer decidir y hacer y deshacer como hacen los compañeros del colegio. Frases muy conocidas, si todos son así, si todos hacen lo mismo, y aparte tan mal no les va, ¿por qué yo no puedo? Y este pensamiento infantil, porque es un pensamiento infantil, es de alguien que quiere hacer lo que quiere disfrutar placeres prohibidos, que quiere destruirse la vida con un vicio que le está destruyendo por dentro. Llamarlo alcoholismo, cigarrillo, pornografía, llamarlo como vos quieras llamarlo, de acuerdo al problema que vos tengas. Dolor, angustia, desesperanza, llámalo como quieras. Son los reyes autoritarios de este mundo que te van a quitar absolutamente todo. Y Dios, cuando el pueblo pidió un rey como las demás naciones, identificó que no querían un rey porque sí, terrenal, con una corona, como las demás naciones. Identificó su requerimiento espiritual. Su pedido era dejar rienda suelta a los vicios que ellos tenían dentro. Querían esos placeres prohibidos, querían todo lo malo que les puede dar el mundo y los vicios de la carne. Dios identificó, dice, me han dejado de lado a mí, quieren seguir en pos de otros dioses, de otras autoridades que los van a someter, y cuando ellos me pidan auxilio y ya estén hundidos, yo ya no voy a poder hacer nada. Entonces, es una decisión, no, nosotros decidimos
¿A quién le damos el control de nuestras vidas? Es nuestra decisión. Y si hemos decidido por Jesucristo, tenemos que saber que muchas cosas son permitidas, pero no todas son para mi bien. Y no tenemos que luego dejar que esas cosas quiera dominarnos. No podemos dejar que esas cosas nos dominen. No nos debemos dejar dominar por ninguna de estas cosas. Y 1 Corintios 6, 12 al 14 dice, todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. No voy a dejar que ninguno de estos reyes espirituales me dominen, me sometan. No voy a dejar que ninguna de estas cosas me dominen. Tenemos el poder de hijos, tenemos el poder del Señor en nuestras vidas. Por eso, si decimos tener a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas, absolutamente nada nos va a separar de Dios, ni potestades, ni autoridades, ni principales, es decir, nada ni nadie. Hay un texto en Romanos que lo vamos a leer, está en Romanos 8, 38 al 39, que dice esto, justamente. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El poder de hijo, la identidad, el lugar que tenés por medio de Jesucristo, no lo dejes de lado. Aferrate a esta posibilidad. Mas a todos los que le recibieron, mas a vos que recibiste, o que estás dispuesto en este momento a decidir por Jesucristo, a que Él gobierne tu vida, que sea el centro de tu ser, tenés que saber que si lo recibís o que si lo recibiste y crees en tu nombre, Él te dio el poder de hijo, la potestad, la identidad, la autoridad, el derecho, la potencia de ser hechos hijos de Dios. Entonces, te vas a aferrar no a cualquier rey, al rey que está por sobre todas las cosas y todas estas autoridades no te van a poder controlar. Así que te voy a pedir que puedas tomarte un momento para reflexionar sobre lo que hemos hablado, que puedas poner tu vida en las manos de Dios. Y si en este momento llegaste y te decidís por Dios, y es la primera vez que escuchás de Dios, o querés volverte al camino del Señor, o querés dejar de lado las otras autoridades terrenales, las que mencioné, lujuria, todos los pecados y todas las cosas que te están dominando y que van a terminar sacándote todo y que te van a dejar sin nada, este es el momento de que te pongas en las manos del Señor y que hagas una oración. Yo voy a hacer una oración que es sencilla, hacela conmigo y comprometete con el Rey para que tengas la autoridad de hijo y que por el poder de Dios no te dejes someter por nada en esta tierra que te lleve a la muerte y a la perdición. Amén. Cerra tus ojos y oramos, que es sencillamente hablar con Dios. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Nos ponemos en tus manos, damos toda nuestra confianza, Señor,
a tus promesas. Guíanos, ayúdanos. Queremos que tú nos gobiernes. Queremos que tú, Señor, seas nuestro Dios, nuestro Señor. Nuevamente entregamos nuestras vidas a ti. Nuevamente nos ponemos en tus manos. Señor, capacítanos para poder, a pesar de cualquier dificultad, poder resistir. A pesar del dolor, a pesar de las angustias y de las cosas que vengan, que podamos resistir, Señor, y que no nos dominen. Sabemos que a veces tenemos que transitar por caminos muy difíciles, por caminos y situaciones que son muy complicadas, pero sabemos que estando en tus manos, aunque venga una prueba y un dolor, vamos a poder pasar por esa prueba, vamos a poder resistir y superar ese dolor, porque esas cosas no nos van a dominar ni se van a transformar en dioses que nos sometan, sino que nosotros vamos a poder controlar toda situación, todo ánimo, Señor, toda situación que nos acontezca interiormente y a nuestro alrededor, Señor. Vamos a controlar nuestras emociones. Así lo haremos porque sabemos que tú lo has dicho y porque a través de esta palabra hemos dado cuenta de esta verdad. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Jesús, te agradecemos por todo. Amén. Amén. Así que si hiciste en este momento esta oración y recién conoces a Dios, te animamos a que dejes en el chat o en los links que a veces ponemos para que te contactes con nosotros y puedas contarnos acerca de tu decisión. Todos los que han escuchado este mensaje, que el Señor te bendiga, que el Señor obre en tu vida, que te siga capacitando y que puedas poner a Dios en primer lugar y a Jesucristo como Rey y Señor, y que no haya nada en esta tierra que quiera someterte fuera de Dios y del reinado de Jesucristo, que es el que te da la salvación. Dios te bendiga.